Resulta que vamos a conocer un poquito más a fondo unos ejemplos de palabras que han dado su aportación, de lenguas, pues, bueno, de palabras de ciertas lenguas que han dado su aportación al español. Por ejemplo, de la lengua latina, aquí tengo yo seis ejemplos, ¿sí? De palabras que hoy usamos en español, pero que son originarias del latín. La palabra can, todos la hemos escuchado alguna vez, ¿verdad? Nos referimos al perro. Pues resulta que en latín se usaba la palabra canis, y canis eso significaba precisamente, ya en español quedó como can nada más, ¿sí? O canino, por ejemplo. ¿Sí? Canino, lo relativo al perro. Hino, sufijo, hino, relación, lo relativo al perro. ¿Sí? Bien, pero también hay otra expresión que es curriculum vitae. Todos la hemos escuchado alguna vez, ¿no? De repente, oye, dame tu currículum para a ver si conseguimos chamba, trabajo. Bueno, pero ¿qué significa currículum vitae y por qué la usamos? Pues resulta que esta expresión no es española, es latina, pero quedó exactamente igual en español. Se le llama cultismos a aquellas expresiones que quedaron igual a como se hablaban en la antigüedad, a como se hablan hoy en día en nuestra lengua. Y la palabra, la voy a leer como la leeríamos aquí en español, vitae, pero no se pronuncia vitae. La A y la E en latín, su fonética no es vitae, se pronuncia como si fuera una E, nada más, se pronuncia vite. Así que la forma correcta en que ustedes pronuncien currículum vitae sería así. Porque hay gente que dice, oye, pásame tu currículum vitae. Es incorrecto. La forma correcta, les digo, es vite, así nada más. ¿Por qué? Porque resulta que la terminación AE significa pertenencia. Vita significa vida en latín. Así que si yo digo vite, me estoy refiriendo a un significado de vida. Vite significa de vida. Si junto currículum, que currículum significa pequeña carrera, y vite me refiero a la carrera de vida o al historial de vida. ¿Sí? Así que cuando ustedes vean en latín palabras terminadas en AE se refiere a una pertenencia. Igual la palabra, miren, aquí la voy a escribir rápidamente. Aquí está la herramienta para escribir. Miren, por ejemplo, hay una palabra en latín que está igualita en español, que es rosa. ¿Sí? Todos sabemos que es una rosa, la planta, ese tipo de flor. Bueno, pues resulta que si en latín yo quiero expresar este significado de la rosa, ¿sí? Lo que voy a hacer es poner la misma palabra, rosa, pero con la terminación AE. Se pronuncia roce. Así estoy indicando con roce el significado de la rosa, porque la AE significa pertenencia. ¿Sí? Eso indica pertenencia. Roce significa de la rosa. Y rosa, pues nada más es la palabra, el sustantivo que se representa. Ahora, también roce puede significar las rosas. O sea, el plural. No encuentro el igual. Ya está. Las rosas. ¿Sí? Puede tener dos significados, rosa. Esto nada más se lo platico por la cuestión de por qué dice aquí currículum vitae, ¿verdad? Para recordar que el currículum vitae significa camino de la vida o camino de vida, porque vita es vida. Las palabras terminadas en A, rosa, como vita, significa vida, tienen esta regla gramatical, digámoslo así. Así que si yo quiero decir en latín, válgame, bueno, yo quiero decir en latín, déjame pongo la otra herramienta. Vida, voy a escribir así, vita. Y si quiero decir de la vida, voy a escribir así, vite, ¿sí? Significa de la vida. Por eso decimos currículum vitae, o sea, el historial de la vida. ¿Sí? Y de aquí se forma de vita, se forma la palabra en español vital, por ejemplo, es que es vital, o sea, es algo de vida o muerte, o sea, vital, esencial, porque vita es vida. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, chicos. No, profe, todo bien. ¿Ninguna? Bueno, entonces la idea en este ejercicio, ya me quedan 10 minutitos, es que ustedes vean en esta columna palabras de origen latino, ¿sí?
su explicación etimológica del lado derecho de esta columna derecha, y luego les van a hacer unas preguntas en un crucigrama que viene más adelante, para que ustedes identifiquen la palabra faltante en este crucigrama. No nada más va a venir ejemplo de palabras latinas, vamos a encontrar palabras de origen griego, por ejemplo, misántropo, microscopio, de origen árabe también, porque el árabe también aportó palabras al español, ¿sí? De origen alemán, de origen francés, de origen americano, o sea, específicamente del náhuatl, culturas prehispánicas del náhuatl, del hebreo y del italiano y del inglés, ¿sí? Vamos a ver nada más unos ejemplitos en lo que nos cierra ahorita el Zoom. Miren, por ejemplo, me llama la atención esta palabra, etcétera. Todos la hemos usado, ¿no? Pero no sabemos qué significa. Si la usamos cuando decimos, es que en la tienda había sartenes, había cucharas, etcétera. Se supone que lo que sigue lo entendemos, ¿verdad? Lo suponemos. Si hablamos de cucharas, sartenes, pues todo lo que tiene que ver con la cocina. Pero ¿por qué decimos etcétera? Pues resulta que et es una palabra latina que significa y. Y cetera es una palabra latina que significa lo demás. Así que si yo digo etcétera, estoy diciendo y lo demás. Sartenes, cucharas y lo demás, etcétera, ¿no? ¿Sí? Otro ejemplo, la palabra fraternidad. Decimos, es que hay que ser fraternos entre nosotros. ¿Por qué decimos fraternidad? Porque resulta que en latín, frater significaba hermano. De ahí que los religiosos se llamen fray. Que fray Pedro, que fray no sé qué. Es porque frater significa hermano. ¿Sí? Y el sufijo dad es una cualidad. Hermandad es la cualidad de hermano. Otra expresión que usamos mucho, también en las religiosas me acordé, Sor, que es Sor Margarita, que es Sor Eugenia, porque Sor significa hermana, así como frater es hermano, Sor es hermana en latín. Bueno, grosso modo, lo usamos mucho, ¿no? Cuando decimos, no, es que te voy a explicar grosso modo, o sea, grosso modo significa aproximadamente. Pero hay gente que dice a grosso modo, y eso está incorrecto, no es a grosso modo. La expresión original en latín es nada más grosso modo, ¿sí? Así grosso modo, aproximadamente te voy a explicar cómo colocar el acento en tal palabra, ¿no? Grosso modo. Y bueno, la palabra pecado también es una palabra que usamos en español, pero que tiene su origen en latín. Y esta palabra es un ejemplo muy claro de cómo evolucionó desde la lengua indoeuropea. Resulta que en la lengua indoeuropea existía una palabra, ¿sí? Que hoy es una raíz, que la estudiamos como raíz, que es pez, y pez significaba pie. Más adelante, esa raíz pez pasó a peco en latín, ¿sí? Se formó peco, que significa tropezar, que tiene que ver con el pie, ¿no? Tropezamos con el pie. Así que pecado se puede interpretar como un tropiezo o el cometer una falta, un tropezar. Y así van a encontrar ustedes varias palabras, les digo, de acuerdo al origen. En el caso del griego, miren, ustedes han escuchado esa palabra misántropo, no sé si la han escuchado. ¿Alguna vez las habéis escuchado, Maribel? Misántropo. ¿Perdón? ¿Nunca has escuchado la palabra misántropo? No. No. Bueno, pues resulta que miso significa yo odio y antropo significa hombre. Así que cuando escuchemos la palabra misántropo se refiere a personas que odian a los demás. Es un misántropo. De miso yo odio y antropos hombre. Y microscopio pues viene de micro pequeño y escopio medio para ver, o también puede significar observar, microscopio. Y lo que les platicaba yo ayer, en la sesión de ayer, de las palabras que empiezan con al, como albañil, alberca, albóndiga, alcoba, son palabras de origen árabe. Al significa el o la. Fíjense, en el caso del albañil, también les expliqué ayer. Baná significa construir. Al, el o la. Si yo digo albañil, que en árabe originalmente se pronunciaba, se decía albaní, significa el constructor. ¿Y qué es un albañil? Pues el que construye. ¿Sí? Alberca viene de al, que es el o la, y birka, que es charco. El charco significa alberca. Y así van a encontrar en cada caso, ¿sí? Explicación de palabras españolas, pero de origen árabe. Todo lo que empiece con AL es Profe, origen. Sí. ¿Y cómo se pronuncia la palabra bola de albóndiga? ¿Dónde está? Es la 3 en la página 28. En la lengua original, sí. pues mira, lo más aproximado es que es búnduga.
por eso se le pone aquí el acento. De hecho, no hay acentos, ¿verdad? En esa lengua original, pero se le pone el acento para indicar el énfasis del sonido. Entonces, lo más aproximado es que digo, usarlo en árabe, ¿verdad? Sea bunduga. Pero a lo mejor si tú buscas un traductor en internet, en Google, y pones que te traduzcan bola en árabe, te lo pronuncian. No sé si sabías que hay una aplicación para pronunciar en otros idiomas. Puede ser que varíe un poquito, pero más o menos es la aproximación de cómo sería en árabe. Bunduga. Tú nada más sigue el consejo del acento que tengo aquí, ¿verdad? Si el acento está en la U, no decir bunduga, o bunduga, sino bunduga. Será lo más aproximado. O sea, ese sí se pronuncia como está escrito. En árabe, ajá, sería lo más aproximado. A lo mejor puede variar un poquito, pero sería lo más aproximado. El caso es que veamos cómo se parece esta palabra en árabe a la palabra española albóndiga, ¿verdad? Bunduga, albóndiga, o sea, muy parecido, para que veamos la evolución, cómo pasó del árabe, cómo del árabe nos aportó, pues, palabras, vocablos al español. Y al bunduga, pues la bola, ¿verdad? No, de nada, estamos en la orden. Y la palabra azúcar, aquí viene también, ojalá es una palabra que usamos mucho. Ojalá llueva, ojalá esto, ojalá lo otro, pues resulta que ojalá significa, Alá significa Dios, y eso sí lo sabíamos, ¿no? Ellos mencionan mucho la palabra Alá, ¿sí? Y ojalá, pues, se refiere a que es como una expresión de deseo de que algo suceda, de que Dios permita que suceda, ¿sí? Pero Alá es Dios, ¿sí? Y aquí está la expresión, sí, pues más propia del idioma árabe, que para pronunciarla tal y cual, pues puedo equivocarme, ¿no? Es más difícil, ¿no? Pero el caso es que sepamos que ojalá significa eso, que Dios permita algo, ¿verdad? Por eso decimos ojalá y ojalá y ojalá. Bueno, del alemán, esta palabrita, miren, heraldo, se suena, ¿no? ¿Les recuerda el periódico? Chihuahua, el heraldo, ¿verdad? Pues resulta que heraldo es una palabra alemana que significa mensajero, por eso el periódico se llama así, el mensajero. El paje lo hemos escuchado en las bodas, por ejemplo, ¿no? Se pronuncia page, dice aquí, que era como en Francia llamaban a los niños de buenas familias, por eso los niños son los que acompañan, los que llevan el vestido de la novia al paje, ¿no? En una boda. Bueno, cadete de origen francés, hotel de origen francés, buffet de origen francés, y en nuestras propias lenguas, en lo nuestro de México, lo prehispánico, cacao, viene de cacahuat, que es el nombre del árbol y de la semilla de la que se extrae el chocolate. Tianguis es una palabra propia del náhuatl. Totopo, ¿sí? Que significa cosa muy tostada. Zacate, pasto, de ahí se hizo la palabra Zacatecas, lugar de mucho pasto, ¿verdad? Atoli, de atoli, aguado, ¿sí? Chapulín, de chapo, en náhuatl significa rebotar, o un chapulín. Escuincle, de escuincle, perro sin pelo. Por eso es común, dice aquí, que en México les llaman a los niños escuincles, porque son niños que están creciendo, pero no tienen mucho pelo, barba, ni bigote, ni nada de eso. Esta palabra la hemos usado mucho, ¿no? Es que me hicieron guaje. ¿Cómo que me hicieron guaje? Pues resulta que waxing significa joven, niño, o sea que me tomaron el pelo, me tomaron como un jovencito, ¿verdad? ¿Sí? Como inmaduro, pues, o inocente. Eso significa con guaje. ¿Sí? Y así hay más ejemplos para que los vean. Del hebreo, también como les comenté, del italiano, pizza, miren esta palabrita, resulta que esta palabrita pues viene de la palabra pita, que significa pan aplastado, pero es una palabra de origen griego, ¿verdad? Y ya se adoptó al italiano. No sé si ustedes saben cómo se crea la palabra pizza, bueno, no la palabra, sino cómo fue que se inventa la palabra pizza. Es un comentario así extra, pero resulta que en la Segunda Guerra Mundial había escasez de alimentos, ¿verdad? Y se les ocurre, por necesidad, ¿verdad?, usar la menor cantidad de insumos para poder completar a los demás el alimento. Y se les ocurrió poner la pasta, aplastarla, o la pita, pan plano aplastado, y poner los demás ingredientes. Se metió al horno y así abarcaban más alimento para más gente. Y les gustó el producto y se quedó como un elemento culinario propio de Italia, la pizza. Bueno, chicos, se me acaba el tiempo. No sé, ¿hay alguna pregunta antes de cerrar? Todo bien, profe, me quedó muy claro.